Muy buenas tardes a quienes nos siguen desde América Latina, muy buenas noches a quienes se encuentran en Europa. Eh, Estamos comenzando hoy nuestro encuentro semanal en este taller sobre resolución de conflictos en contextos autoritarios y con la transmisión de esta primera parte que siempre hacemos pública. Y para hablar sobre las características de los procesos de mediación nos acompaña mi colega, el profesor historiador Miguel Ángel Martínez Meguchi. Miguel Ángel es doctorado eh, en conflicto político y procesos de pacificación por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió politología, ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela y con un máster en ciencia política en la Universidad Simón Bolívar. Ha sido profesor agregado del Departamento de Ciencias Sociales y de la Coordinación de Posgrados en Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar, institución en la que ejerció la docencia a partir del 2006. Miguel Ángel ha sido miembro del Observatorio Hannah Arendt y su línea de investigación se centra en el estudio de las revoluciones, las causas de la guerra, la teoría y la sociología del conflicto. Luego de esta presentación, Miguel Ángel, yo creo que solo queda darte la palabra y te escuchamos atentos. Un gusto de nuevo que vuelvas a estar con nosotros aquí en el Instituto Hannah Arendt, la segunda vez que estás con nosotros en uno de nuestros talleres y es un gusto inmenso compartir contigo hoy este encuentro. Miguel Ángel, ¿tienes la cámara, el audio? Sí, correcto. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a todos los asistentes, los participantes en este coloquio. Para mí es un gusto y un honor participar nuevamente con Instar. Y bueno, en esta oportunidad para hablar de las particularidades, de las dificultades de los procesos de mediación en contextos autoritarios, ¿no? Habría muchas cosas que señalar al respecto. Pero bueno, vamos a concentrar esta presentación básicamente en dos ámbitos, ¿no? En un primer lugar, voy a tratar de referirme a algunas de las cosas que son usualmente abordadas por las teorías que, que existen en este ámbito, ¿no? Teorías del conflicto, teorías de la negociación, de la mediación, y cómo en teoría, valga la redundancia, es más factible incidir positivamente en la mediación de este tipo de conflictos, ¿no? Conflictos políticos estaríamos hablando, pero luego vamos a ver que hay una cantidad de variedades de conflictos. Y luego, en una segunda parte, como para también ubicarnos en un contexto más nuestro, más latinoamericano, y también para hablar con propiedad de algún caso, pues lo que voy a hacer es referirme sobre todo al caso venezolano y al actual proceso de diálogo y negociación que está teniendo lugar en la Ciudad de México, ¿no? Un proceso que ya tiene más de 2 años de haberse inaugurado oficialmente. En realidad tiene más tiempo si añadimos la fase previa de prenegociación, pero nos sirve para ponernos en un contexto bastante cercano y bueno, hablar con propiedad de un caso en particular, ¿no? Eso ustedes podrán luego traspolarlo a otras realidades latinoamericanas del modo que consideren más oportuno, porque irán viendo similitudes, diferencias, oportunidades, etc. Bueno, dicho esto, voy a compartir pantalla, una presentación que tenemos por aquí para apoyarnos con esas láminas que tenemos aquí preparadas. Pero discúlpenme que aquí está entrando el otoño, ya casi que el invierno, y estoy un poquito así engripado, ¿no? Pero bueno, haremos lo posible. Bueno, empecemos por comentar lo que son los tipos de conflicto político, ¿no? Eh, una, una clasificación muy genérica podría englobar los tipos de conflictos en líneas generales que tenemos los seres humanos
en esta escala, que va desde los conflictos personales, incluso interpersonales, o sea, entre personas, los conflictos incluso que uno tiene o dilemas internos, podemos hasta cierto punto considerarlos como conflictos, pero en general, en la realidad de un conflicto implica intersubjetividad. O dicho de otra manera, para que haya un conflicto necesitamos al menos dos personas, ¿no? Ahí es donde vienen los conflictos de pareja, ahí es donde vienen, por ejemplo, conflictos también de carácter comercial, muchas veces, entre clientes y vendedores. Podemos tener diversas dinámicas de conflicto a esa pequeña escala, ¿no? Que es lo que luego va a dar origen, o sea, a una escala un poco mayor, a infraconflictos, conflictos de pequeña escala. Luego podemos hablar de microconflictos que pueden tener lugar dentro de los estados o entre estados, y así podemos ir escalando los niveles de conflictividad hasta llegar a verdaderos ultraconflictos, o sea, conflictos ya que pudieran incorporar la posibilidad de destrucción, no solo de sociedades enteras, sino incluso de modificación del planeta, si vamos incluso a llevarlo a su máxima expresión, ¿no? Entonces los conflictos, por supuesto, tienen escalas diferentes. Y esto no solo tiene no solo hay diferencia en un plano cuantitativo, así como un conflicto es más grande que otros, sino también en un plano cualitativo, porque existen diferencias cualitativas importantes entre un conflicto a pequeña escala y un conflicto a gran escala. El comportamiento de las personas en un conflicto a gran escala está marcado, está condicionado por pautas importantes, diferentes a las que rigen en un conflicto a pequeña escala o un conflicto interpersonal. Claro, aquí nos interesan sobre todo los conflictos políticos y concretamente lo de contextos autoritarios. Ya vamos a ir un poco cada vez más en esa dirección. Eh, Hay diversas clases de conflictos políticos, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, conflictos por los recursos. Eh, Cuando los recursos son escasos y las necesidades son crecientes, pues generalmente eso genera algún tipo de conflicto por recursos. Los economistas dicen que los recursos siempre son escasos cuando los cotejamos con las necesidades. Las necesidades las consideran los economistas modernos como virtualmente infinitas, con lo cual siempre hay conflicto por los recursos. Claro, algunos son mucho más agudos o violentos que otros. Podemos ver, por ejemplo, los conflictos obrero-patronales entre los propietarios del capital y los que proporcionan la mano de obra, ¿no? Característicos conflictos a lo largo de la historia. Podemos tener conflictos por cómo se reparten ganancias, por el control de recursos naturales, por el control de espacios geográficos, por la fijación de los precios, por calidad de productos o por el reparto de las cargas fiscales, que es, digamos, una constante a nivel político, cómo se reparten las cargas fiscales. Estos son todos ellos conflictos que tienen en común el hecho de que están concentrados en desacuerdos materiales. O sea, está alguna cosa que requiere ser dividida o compartida entre varios. Este tipo de conflictos tienen ciertas particularidades, ¿no? Pueden ser a veces conflictos muy agudos, pueden ser conflictos muy encarnizados por el control de una tierra, por el control de unos recursos, por el control de una cierta cantidad de dinero, de medios de producción. Pero con todo, posiblemente no son los conflictos más difíciles de resolver o de canalizar. Los conflictos más complicados son más bien los conflictos identitarios. Los conflictos identitarios son mucho más complejos para resolver porque eh, giran en torno a algo que parece mentira, pero es mucho más difícil que cambiar que las cosas materiales, y es la idea que tenemos de nosotros mismos. La manera en la que nos vemos y por lo tanto también la manera en la que vemos a los otros es una de las mayores fuentes de conflicto que existen, que siempre han existido en la historia de la humanidad.
es algo que ha sido estudiado antropológicamente, psicológicamente, sociológicamente, históricamente, desde todo punto de vista, pero por alguna razón a los seres humanos nos cuesta mucho vernos realmente como semejantes, como miembros de una misma categoría, de un mismo género, de una misma especie. Por alguna razón nos resulta mucho más fácil, de hecho venimos programados en ese sentido para identificarnos con grupos a pequeña escala que se sienten rivales o competidores de otros grupos. Alguien me podrá decir, bueno, pero no, eso tiene que ser una construcción social. Bueno, la realidad es que los seres humanos somos muy creativos para socialmente construir la diferencia que vamos a marcar con otros grupos. Pero de hecho, nos resulta, parece muy natural generar diferencias que a su vez dan lugar a competitividad, a rivalidad y a enfrentamiento. De hecho, por ejemplo, el deporte es una forma ritualizada de reconducir esa tendencia competitiva, esa tendencia antagónica o antagonista, mejor dicho, por la cual nos consideramos siempre como distintos y rivales de otros grupos. Y necesitamos, por lo general, identificarnos, sentirnos parte de algún grupo en particular. El ser humano que no tiene acceso a ninguna posibilidad de identificación con grupo alguno, eh, experimenta graves problemas, por así decirlo, de funcionamiento social. Eh, el, estos conflictos identitarios pueden estar motivados por diferencias de carácter étnico-racial, por conflictos de carácter religioso, por identificación con una nación en particular o con una región en particular. Pueden también estar vinculados con algún nivel de xenofobia, de rechazo a los extranjeros o de rechazo a quien habla una lengua distinta, conflictos lingüísticos, conflictos de género de diversa índole y también conflictos de clases sociales. Lo cierto es que no nos faltan nunca excusas para generar rivalidades entre diversos grupos humanos. Aquí estoy tratando de pasar la presentación. Déjenme ver un momento, sí. Se ve la siguiente lámina, ¿cierto? La que se llama fuentes de conflicto. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, fíjense, para las personas que que se han dedicado a teorizar sobre la naturaleza de los conflictos, pudiéramos decir que hay dos grandes grupos de hipótesis acerca de cuál es la fuente, el origen del conflicto. Algunos consideran que si, digamos, estudiamos el conflicto como una combinación de situaciones reales o materiales, por decirlo así, de actitudes que son nuestra predisposición psicológica frente a una realidad y las conductas, que es la manera en la que nos comportamos frente a los demás, dirían que lo que origina las situaciones de conflicto, o sea, los conflictos como tales son las situaciones. O sea, hay una situación objetiva, un hecho que propicia, que detona un conflicto. Esto es lo que se llamaría el conflicto, en la aproximación instrumental hacia el origen de los conflictos. Entonces, desde este punto de vista, si yo resuelvo la situación objetiva, el conflicto debería desaparecer. Por ejemplo, si es un conflicto por el reparto de una tierra, en teoría, yo al resolver el reparto de esa tierra, el conflicto debería desaparecer. En cambio, existe otra familia uh, de teorías acerca del origen de los conflictos que tiene que ver con otra perspectiva. Es lo que llamamos los enfoques expresivos, ¿no? Por lo menos de acuerdo con Michels, que es uno de los teóricos en esta línea,
Ese es el nombre que les da. Para estos teóricos no serían tanto las situaciones, sino nuestra actitud frente a la realidad lo que realmente genera conflicto. Entonces, por ejemplo, aquí el ámbito de lo subjetivo sería absolutamente determinante. Por ejemplo, supongamos que yo soy despedido de una compañía en la que he venido trabajando durante bastante tiempo. Y yo me puedo tomar eso, el hecho objetivo es que yo he sido despedido. Desde el punto de vista de un enfoque instrumental, habría que resolver la situación del despido. O se me reingresa o, o se me obliga a acatarlo o lo que sea, pero el problema es la situación en sí misma. En cambio, desde el punto de vista expresivo, el problema, el origen del conflicto tendría que ver más bien con cuál es la actitud que yo adopto frente a ese hecho objetivo. Yo puedo decir, por ejemplo, yo he sido injustamente despedido y por lo tanto tengo derecho a pelear para revertir esa decisión. O yo puedo decir, yo he sido justamente despedido, pero el procedimiento no fue adecuado. O yo puedo terminar diciendo también, por ejemplo, bueno, la verdad es que yo fui despedido, pero yo no estaba dando de mí el máximo en esa labor. Entonces estoy justamente despedido, ¿no? Entonces la actitud que yo asuma es, de acuerdo con los enfoques expresivos, la fuente del conflicto. Esto se relaciona quizás o encuentra cierta similitud con la manera en la que, por ejemplo, muchas religiones orientales se toman la vida, ¿no? Es sobre todo la posición de la persona frente a la realidad lo que genera conflicto. Entonces, esto puede parecer muy simple, pero en la práctica, dependiendo de dónde me ubique yo entre estas familias teóricas, de ahí dependerá la manera en la que yo afronto un proceso de resolución o de manejo del conflicto. Como les decía, los seres humanos tenemos una enorme facilidad para identificarnos en endogrupos y versus o contra exogrupos. Todos nos sentimos parte de un grupo frente a otro. Y esto podemos poner incluso unos niños pequeños y repartimos camisetas y decimos, este es el equipo rojo y este es el equipo azul. Rápidamente todos asumen, sin que haya que explicarlo mucho, que son parte de un equipo y que ese equipo se enfrenta al otro. Eso no requiere mayor explicación. De hecho, es más complicado decir, no, todos somos iguales, todos tenemos que cooperar, tú tienes que compartir esto, tienes que ponerte de acuerdo con lo otro, porque somos todos. Por alguna razón, resulta bastante más fácil ceder ante la tentación de clasificar el mundo desde un endogrupo versus otros exogrupos. Esa identidad entre el nosotros y el ellos, ¿no? Esto, por cierto, es lo que llevó a un teórico jurídico y político como Carl Schmitt a decir que la base de lo político era la relación amigo-enemigo, que de alguna manera es ese continuo ejercicio de ver con quiénes estoy y contra quiénes estoy, lo que anima la articulación de una colectividad como un grupo político. Eso a otros autores lo refutan, aquí no lo vamos ni a apoyar ni a negar, pero lo pongo sencillamente, lo traigo a colación para hacer ver que efectivamente esta facilidad con la que los seres humanos nos distinguimos en grupos es una de las circunstancias que fácilmente nos lleva al conflicto. Luego, los estudiosos de estos temas han identificado cómo hay una cantidad de procesos psicológicos que se reiteran una y otra vez en nuestra manera de aproximarnos a situaciones conflictivas. Y de alguna manera, estos procesos psicológicos tienen todos una principal finalidad, que es la de desarrollar un mínimo de consistencia cognitiva. Y les pongo este ejemplo así súper pedestre. Los niños, y a veces los no tan niños, le temen a la oscuridad.
no les gusta la oscuridad. Y se pueden sentir muy ansiosos, muy nerviosos cuando no ven lo que está a su alrededor. Incluso si están en su propia habitación, si están en un sitio perfectamente conocido. Pero viene una ansiedad. Y de repente, objetivamente, lo único que cambia es que se enciende una luz y esa ansiedad desaparece. Cabría preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué de repente al encender la luz toda esa ansiedad tiende a desaparecer? Bueno, porque no saber genera estrés. El ser humano necesita saber para alcanzar cierta seguridad. De ahí el intento siempre, la vocación, pudiéramos decir, del ser humano por el conocimiento. En la medida en que conocemos, en la medida en que sabemos, podemos incluso pronosticar cómo funciona la realidad. Y cuando entendemos qué es lo que sucede, qué es lo que puede pasar, cuando podemos entender los encadenamientos de causa y efecto que configuran nuestro mundo, eso nos da seguridad, nos da certezas. El problema es que a veces no tenemos cómo alcanzar esas certezas y entonces tendemos a inventarlas. Esto pasa muchísimo con las personas que no tienen, por así decirlo, una, un ánimo, una vocación de conocimiento, de investigación. Se conforman con verdades simples, incluso si no son verdades. ¿Y esto por qué? Porque me permite tener consistencia cognitiva que me reduce el estrés. En cambio, coexistir, vivir con la incertidumbre es algo que no se le da a todo el mundo. Saber que no sé es algo que la mayor parte de la gente no vive con tranquilidad. La mayor parte de la gente prefiere creer una mentira que vivir en la incertidumbre. Como consecuencia de esto, vamos a ver que se desarrollan varios procesos que a su vez alimentan los conflictos. Uno de ellos, por ejemplo, es la memoria selectiva. Está comprobado que los seres humanos tendemos a olvidar ciertas cosas y tendemos también a construir ciertos recuerdos para lograr mayor coherencia, para que lo que vivimos como una sucesión de hechos inciertos se convierta en nuestra memoria en un relato lógico. Porque en lo que se convierte en un relato lógico, creemos que lo entendemos, que lo manejamos, encontramos certeza y eso nos hace sentir más tranquilos. Entonces, algo muy importante es la memoria selectiva en los procesos que alimentan los conflictos. Otra dinámica psicológica que también ayuda a alimentar los conflictos es la identificación grupal, para lo cual incurrimos en procesos psicológicos como la proyección, o sea, culpamos a los otros de cosas que hacemos nosotros, desplazamiento, racionalización, inventamos explicaciones lógicas allí donde no necesariamente operan. Obviamente generamos también procesos de identificación, nos identificamos con ciertos grupos y culpamos a los exogrupos de las cosas que más nos angustian. Entonces, para poderlos atacar, generalmente también los deshumanizamos y empezamos a generalizar y a decir, por ejemplo, todos los, y en esa línea en blanco podemos meter los extranjeros, los, los ricos, los pobres, los comunistas, los derechistas, lo que sea. En esa categoría, todos los tales son iguales y son culpables de tal cosa. Entonces, en la medida en que yo los deshumanizo, para mí es más fácil culpabilizarlos e incluso atacarlos. Y otros procesos psicológicos importantes son la percepción selectiva, que genera estereotipos, en donde solimos hacer estereotipos de, por ejemplo, algo que es interesante, en Europa, la mayor parte de chistes, por ejemplo, en España sobre otra nacionalidad son sobre los portugueses y la mayor parte de los chistes de los portugueses son sobre los españoles. Y así esto aplica a holandeses y belgas, a irlandeses y británicos, a rusos y polacos, etc. Casi todo el mundo hace chistes del exogrupo más cercano. Y eso
refuerza la construcción de estereotipos. También lo que se llama la visión de túnel. Yo quiero creer que todo es lineal y no que la realidad es compleja, interactiva, intersubjetiva, incierta, ¿no? Entonces, no, tendemos a pensar que la realidad opera de acuerdo con lógicas muy lineales y eso nos permite también simplificar nuestra visión de las cosas y eso alimenta los conflictos. Y también procesos de separación, de reforzamiento, de polarización. Todo esto en general es una familia de procesos cognitivos y afectivos, porque hay que ver cómo aquí hay una interacción entre lo que yo veo, entiendo, razono, y cómo eso está motivado por lo que yo siento o necesito sentir, y todo esto alimenta los conflictos. Por eso hay una dimensión lingüística muy importante. Las palabras son grandes motivadoras del conflicto. Yo sencillamente, escogiendo bien o mal mis palabras, puedo bajar un conflicto, puedo bajar los niveles de conflictividad o puedo alimentar los niveles de conflictividad. Sencillamente con las palabras que empleo. Si yo empleo palabras que proyectan agresividad, palabras que polarizan, que generan reacciones adversas, es tremendamente sencillo alimentar el conflicto. En cambio, los procesos de resolución o de manejo de conflicto empiezan ¿por dónde? Justamente por el uso de un lenguaje distinto. Un lenguaje que procura evitar fricciones innecesarias, un lenguaje que procura descubrir afinidades, que procura establecer puentes, vínculos para la comunicación, etc. Hay toda una corriente de estudios que está centrada en el uso del lenguaje que incita al odio. Por ejemplo, cuando analizamos los genocidios contemporáneos, de los cuales tenemos mayor constatación, mayor información, vamos a ver que todo proceso genocida generalmente estuvo precedido por un uso de un lenguaje particularmente violento, de un lenguaje incitador al odio. Eso no quiere decir que toda vez que usamos el lenguaje que incita al odio, vamos a tener una guerra, un genocidio o un episodio de violencia. Pero sí es importante ver que por lo general es muy difícil que el ser humano actúe violentamente de forma absolutamente gratuita, sin que esto haya venido precedido de una construcción lógica, cierta o falsa, pero lógica a fin de cuentas, que va alimentando las razones por las cuales yo decido ser violento. Hay algo que alimenta mi propensión a la violencia, porque difícilmente un ser humano va a atacar sin ninguna motivación a otro. Generalmente su ataque ha venido precedido de un proceso de deshumanización, de culpabilización del otro, de instigación al odio a ese otro, y solo eso, llevado a su paroxismo, a su situación máxima, es lo que desata la posibilidad de que yo pueda ser violento con el otro. Sobre todo cuando esto además es colectivo, ¿no? Vemos que los símbolos también tienen un potencial para el conflicto muy importante, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, aquí, lástima que no les puedo presentar, no sé por qué no me permite el sistema hacerlo en pantalla completa, porque ahí la idea era ir presentando estos símbolos uno a uno, pero vamos a ver que simplemente observando cualquiera de estos símbolos, yo siento algo. Cada uno de estos símbolos me evoca algo sin necesidad de palabras. Conecta con una construcción previa que yo tengo y genera en mí motivaciones para cierto tipo de comportamiento. Entonces, estas imágenes y estos colores me pueden infundir respeto, animadversión, admiración, etc. Incluso a veces pueden ser símbolos muy parecidos. Fíjense, por ejemplo, una cruz. Esta cruz
nos dice algo, mientras que esta cruz nos dice otra cosa, esta cruz nos dice otra cosa y esta cruz nos dice otra cosa, porque las tenemos asociadas a significados y a connotaciones distintas. Entonces yo puedo también infundir el odio o propiciar la paz a través de símbolos, sin mediar palabras, apoyándome en sentimientos que ya están fuertemente arraigados en una población y usando símbolos que tienen significados ya ampliamente compartidos. Vamos a ir entrando entonces más en cómo todos estos elementos se vinculan con los contextos autoritarios, con sistemas, con situaciones políticas y con particularmente aquellas que tienen contextos autoritarios. Generalmente la violencia y en los conflictos se presentan cuando hay un intento de cambio de régimen político. Cuando un régimen político es muy estable, generalmente es porque ha logrado asentarse, por la razón que sea, por intimidación, por convicción, por costumbre o por todas las anteriores. Pero generalmente el conflicto sobreviene es cuando la posibilidad y el anhelo de un cambio de régimen político aumentan. En ese momento es donde entonces sube la conflictividad política y es ahí donde va a ser preciso que entre en acción alguna posibilidad de mediación, de facilitación o de arbitraje en un conflicto político, ¿no? Aquí además nos vamos a referir sobre todo a los contextos autoritarios. Bueno, ¿cómo se pueden producir esos cambios de régimen político? Bueno, pueden producirse por una ocupación extranjera, pueden producirse a través de una guerra civil, pueden producirse a través de una revolución o de un levantamiento o de una manifestación de la población de una cierta envergadura, se pueden producir a través de un golpe de Estado, se pueden producir a través de una transición o a través de negociaciones de paz. Los que tenemos en rojo son particularmente violentos, mientras que los que aparecen en azul son, en líneas generales, tienden a ser más bien formas pacíficas de cambio de régimen político. Obviamente, cuando nos estamos refiriendo a la posibilidad de una negociación, o sea, a una mediación, a una posibilidad de que entre dos partes que están en conflicto dentro de un contexto autoritario puedan encontrar una forma menos violenta de canalizar sus diferencias, nos estaremos yendo más hacia lo que pudiera ser una transición o la negociación de un acuerdo de paz, si hay algún tipo de confrontación armada. Mientras que si no existe la posibilidad de que esto se dirima a través de un mecanismo pacífico, estaremos más bien en cualquiera de las cuatro variantes anteriores. Lo interesante es que esos procedimientos o estas vías que vemos aquí no, o sea, no son senderos que están claramente separados unos de otros. Un golpe de Estado puede dar origen a una revolución puede propiciar un golpe de Estado puede dar origen a una guerra civil puede estar motivada por un levantamiento revolucionario. Un golpe de Estado puede producirse contra una ocupación extranjera o en el contexto de una guerra civil. O sea, estos movimientos muchas veces proceden de causas relativamente parecidas, pero terminan a través de acontecimientos diferentes. Entonces, tal como nos muestra aquí Charles Tilly, que es un importante sociólogo norteamericano, bueno, ya fallecido, pero que estudia este tipo de procesos, él clasifica esos procedimientos en dos dimensiones. Uno, en qué medida se produce una transferencia de poder de una coalición a otra. O sea, algunos procesos pues son un conflicto, pero no produce transferencia de poder. Otros sí la producen, otros la producen parcialmente. Y también podemos ver la división de la comunidad política. O sea, en qué medida hay una fuerte polarización de la sociedad que se ve envuelta en este tipo de conflictos.
Entonces, generalmente una gran transferencia de poder, o sea, el derrocamiento absoluto de una élite política y ¿cómo se llama? La acompañada de una polarización muy grande es lo que caracteriza, por ejemplo, a una gran revolución, al estilo de la Revolución Francesa o cosas por el estilo. Mientras que un golpe de Estado generalmente no cambia tanto las cosas, porque los golpes tienden a ser más que todo conservadores, se llaman golpes de Estado porque los da alguien que ya está generalmente dentro de la maquinaria del Estado. Y no propicia una polarización tan grande porque no implican una movilización de grandes contingentes de personas, ¿no? Eh, y bueno, una guerra civil está un poco en la mitad, una revuelta no produce demasiada transferencia de poder, pero sí puede generar mucha polarización, etcétera, ¿no? Aquí es entonces donde entra una disciplina que podemos decir ha existido desde hace mucho tiempo, pero tal como la entendemos hoy en día como una disciplina de estudios aparte, con unas técnicas, con un lenguaje particular, pudiéramos decir que existe lo que se llaman los estudios para la paz o la investigación para la paz, como algo que se inició en los años 60. Y esto ha dado origen a toda una cantidad de organismos internacionales y de prácticas internacionales que tienen por objeto la gestión de los conflictos. Esto, por ejemplo, las Naciones Unidas pues tienen doctrinas, diversas doctrinas que se han ido sucediendo en el tiempo para tratar de resolver cierto tipo de conflictos. Vemos que existen toda una panoplia de mecanismos orientados a la gestión de conflictos a través de diversas formas de intervención o de participación de parte de terceros en cierto tipo de conflictos. Y bueno, por supuesto, los conflictos son diferentes. No es lo mismo intervenir en una guerra civil, por ejemplo, que intervenir de alguna manera en un contexto propiamente autoritario, ¿no? O sea, donde existe ya un régimen autoritario. Esto es muy importante separarlo, distinguirlo y nos va a llevar al caso que vamos a ver ahora más adelante sobre Venezuela. ¿Cuáles serían los principales mecanismos o modalidades de gestión de conflictos? Bueno, pudiéramos decir que son la mediación, la facilitación, los buenos oficios y bueno, también el arbitraje. Aquí no sé por qué no lo puse. Pero podemos decir que los buenos oficios tienen que ver con una gestión que no tiene demasiada facultad, simplemente quien ejerce los buenos oficios es una tercera figura que intenta hablar con las partes en conflicto para ver si a través de ese diálogo favorece algún tipo de entendimiento. La facilitación es básicamente lo mismo, pero la facilitación implica ya unos niveles de formalidad superiores, porque ya se instala, por así decirlo, algún tipo de proceso relativamente formal. En el nivel de la mediación, esa tercera figura que media puede además hacer algo que no puede hacer el facilitador, que es realizar propuestas concretas a las partes en conflicto. Y lo hace porque estas partes en conflicto así lo han aceptado previamente. Y finalmente tenemos el arbitraje, que es un mecanismo ya regulado por algún tipo de ordenamiento jurídico, nacional o internacional, y en donde las partes se someten a un fallo, a acatar un fallo judicial que va a emitir ese órgano arbitral. Ahora, es importante ver que ese manejo de los conflictos ha sido abordado a través de diversas perspectivas, ¿no? Habitualmente se habla mucho de resolución del conflicto. Esto es lo que se volvió como más popular. Pero en la práctica, lo que vemos es que el conflicto nunca se termina de resolver por completo, porque el conflicto es inherente a la realidad social y política. Entonces, más que resolverlo, se habla de gestionarlo, de hacer un manejo. En primera instancia, se busca prevenirlo, pero cuando ya el conflicto ha estallado, entonces se busca más bien gestionarlo con el propósito de transformarlo. Y por eso el enfoque como más avanzado
hoy en día, con respecto a los conflictos, nos habla de la transformación de los conflictos. Cómo yo esa energía que invierten las partes en un conflicto, la pueden recanalizar para, sin dejar de ser lo que son, desarrollar una energía cooperativa en vez de una energía antagonista, ¿no? Entonces, eso es el enfoque de la transformación de los conflictos. Ahora bien, casi todos los conflictos siguen más o menos esta curva que vemos acá. Casi todo conflicto empieza en una situación preconflictiva, donde hay un desacuerdo de ciertos grupos por algún motivo, el conflicto tiende a escalar, llega a un clímax y luego las partes se agotan de los costos implícitos a ese conflicto y empieza a decaer los niveles de conflictividad. Dependiendo de cuándo se interviene para tratar de gestionar un conflicto, yo puedo desarrollar un enfoque preventivo cuando está en sus inicios. Puedo desarrollar quizás una etapa de negociación cuando el conflicto está en escalada. Esto se relaciona con lo que en relaciones internacionales se llaman las operaciones de peacemaking. Cuando el conflicto empieza a decaer, más bien empiezan las operaciones de peacekeeping, y después finalmente las de peace building, las de construcción de la paz ya de una forma más sostenida, ¿no? Entonces, hay ciclos de conflicto, porque ningún conflicto dura eternamente, aunque hay algunos que parece que sí. Ahora estamos nuevamente en otra escalada de conflicto en Palestina y en Israel. Es un conflicto muy largo, pero bueno, en la modalidad actual realmente no tiene más de 100 años, ¿no? Entonces, pero ciertamente son conflictos prolongados, es lo que en inglés se llama protracted conflicts, o sea, conflictos como muy arraigados y muy tenaces, muy difíciles de canalizar. Como les decía, los enfoques de Naciones Unidas para tratar de abordar las situaciones de conflicto, dependiendo del momento en que se encuentran, reciben diversos nombres: diplomacia preventiva, peace building, peacemaking, peace enforcement, peacekeeping, ¿no? Tienen variaciones, pero bueno, cada una tiene algunas diferencias particulares dependiendo del momento y la naturaleza del conflicto en el cual intervienen. Johan Galtung, un experto en investigación para la paz, noruego, que es un país que exporta una parte de su política exterior, es la resolución y la gestión de conflictos en diversas partes del mundo, encuentra siempre que hay como estas trilogías, ¿no? Por ejemplo, los 3 tipos de violencia, cómo se relacionan con 3 tipos de actitudes, o sea, 3 tipos de 3 dimensiones de conflicto y 3 prácticas distintas, ¿no? Entonces, la violencia, él habla de 3 tipos de violencia: la violencia directa, que es la visible, la evidente, la agresión física, la destrucción de propiedades, etc. Luego, la violencia estructural, que es una violencia que está implícita en un sistema. Esto es lo que caracteriza un sistema autoritario, justamente, hay una violencia estructural. Y la violencia cultural es una violencia que está socialmente aceptada, a veces contra cierto tipo de colectivos, de minorías, etcétera, ¿no? Pero que culturalmente no se ve como algo necesariamente negativo, sino que está asumido. Entonces, él considera que el abordaje de esos 3 tipos de violencia implican: la violencia directa implica modificación de las conductas, la persona debe dejar, el agresor debe dejar de agredir. La violencia estructural implica el resolver, abordar algún tipo de contradicciones que existen en esa sociedad, por ejemplo, una gran desigualdad, una gran injusticia, la ausencia de Estado de Derecho, etc. Y la violencia cultural implica la modificación de las actitudes. Y eso implica que la modificación de actitudes se desarrolla a través de procesos de reconciliación. La modificación de las contradicciones requiere una resolución de esas diferencias, de esas contradicciones fundamentales, y las conductas, el resultado, los efectos de las conductas agresivas requieren reparación y reconstrucción. Entonces, esto es como, por así decirlo, la lógica de la transformación del conflicto
desde la perspectiva que entiende que el conflicto no se suprime, no se resuelve, sino que se ha de transformar. Más o menos esto está explicado también en este diagrama. No me voy a detener demasiado en esto, se me ha ido mucho tiempo en este punto, pero sí quiero señalar que no es lo mismo mediar en situaciones, digamos, un contexto autoritario en donde hay una especie de guerra o enfrentamiento armado, lo cual genera una cierta equivalencia en el uso de la violencia, no total, pero sí parcial. Es distinto al tipo de mediación que puede tener lugar cuando lo que se está buscando es una transición a la democracia, de un contexto autoritario a una democracia. Eso es importante porque a veces es más fácil o se es más visible cómo incidir en un conflicto armado, porque implica un cese al fuego, implica una devolución de prisioneros, implica una cantidad de cosas que son relativamente atractivas para las dos partes porque existe una cierta simetría entre ambas, mientras que la mediación en contextos de transición se caracterizan por generalmente, no siempre, pero generalmente, propiciar algún tipo de entendimiento entre fuerzas muy desiguales. Porque una tiene el control del Estado y ejerce la violencia que le permiten los órganos del Estado, mientras que la otra no. La otra básicamente es una sociedad civil que es objeto de represión. Entonces ahí la mediación es complicada, porque mientras más asimétrico es un conflicto, más complicado es que la parte fuerte o la parte particularmente violenta acepte negociar con la parte que no lo es. Por eso es particularmente difícil mediar en contextos que no son de contextos autoritarios, pero que no son contextos de conflicto armado. Y aquí eso me lleva al caso venezolano, al cual vamos a dedicar los 15 minutos que me quedan. Leonardo me dijo que la exposición inicial era de 1 hora y luego tenemos 1 hora para conversación, etc. No sé si están al tanto, pero bueno, como les decía al inicio de esta exposición, Venezuela, bueno, tiene un régimen que ya es autoritario desde hace más de 10 años, por lo menos. Hay una polémica acerca de en qué momento se volvió realmente una dictadura, pero lo que no existe es demasiada duda con respecto a que en este momento efectivamente es un régimen autocrático. Ahora, ha habido varios procesos de mediación. Realmente el término técnico no sería mediación, de facilitación del diálogo por parte de instancias foráneas que intentan facilitar ese diálogo en un país en donde no hay realmente un conflicto armado. Lo que existe es un régimen autoritario con una oposición que puede tener levantamientos populares, que puede tener protestas, ciclos de protestas relativamente prolongados, como sucedieron en el 2014 o en el 2017, o como sucedió en Cuba hace un par de años, ese tipo de ciclos de protesta que son fuertemente reprimidos por fuerzas de seguridad estatales o paraestatales, que son del Estado propiamente dicho o de grupos afines a quien controla el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que en el marco de los últimos 5 años, este proceso ha sufrido, digamos, o sea, se ha desarrollado el último proceso que está todavía vigente, es el llamado proceso de México. Con la facilitación del Reino de Noruega, que empezó en el año 2019, a mediados del 2019, comenzaron diversas tentativas de diálogo, de negociación, que podemos decir se extendieron durante más de un año y que finalmente llevaron a la instalación en el agosto del 2021 en México como sede de esos diálogos de un proceso de negociación que tiene una agenda definida. Ese proceso ha estado prácticamente en una misma situación, las cosas no se han movido hasta, podríamos decir, hasta esta semana. Esta semana, debido a que se realizaron elecciones primarias en la oposición venezolana y debido a que hubo una victoria muy contundente de la candidata María Corina Machado, esto parece asomar un cambio en la dirección de la posición negociadora de la oposición.
Pero hasta esta semana, y todavía eso está por verse, cómo se va a desarrollar, hasta esta semana el proceso ha sido muy estable y bastante estéril, porque lo que se ha alcanzado no ha sido demasiado. Aquí tenemos una lista de los principales procesos de facilitación del diálogo que han tenido lugar en Venezuela en lo largo de las últimas 2 décadas largas, y vamos a ver que sobre todo ya con Nicolás Maduro en el poder ha habido al menos 5 procesos, 2 en los cuales hubo demasiada informalidad, que estuvieron a cargo de algunas instancias de UNASUR, el proceso de República Dominicana entre el 2017 y el 2018, después de un largo ciclo de protestas populares, un primer tentativa del Reino de Noruega, que se desarrolló con diálogos en Noruega, Barbados y en Cuba en el año 2019, y finalmente el proceso de México, que también ha sido facilitado por el Reino de Noruega y en el cual nos encontramos todavía. Ahora bien, si vemos la fuerza de la posición negociadora de la oposición a lo largo de este periplo, vamos a ver que por lo general la oposición ha sido cada vez más débil. Cada vez más débil porque el régimen se ha hecho cada vez más autocrático. Y esto nos lleva directamente a lo que nos incumbe en esta presentación de hoy. En la medida en que es un régimen cada vez más autocrático y que está más dispuesto a ejercer violencia, una oposición desarmada y que se ha hecho cada vez más desmovilizada, pierde poder de negociación. Y en la práctica lo que está sucediendo es que los Estados Unidos se han convertido en un negociador de facto en este proceso. De hecho, déjenme ver si aquí tenemos la agenda. Bueno, aquí tenemos los equipos negociadores. Esto ha sufrido algunos cambios a lo largo del tiempo de ambos lados, pero si vemos, esto es la agenda de la negociación. Cuando se desarrolla un proceso de negociación de conflictos políticos con facilitación o mediación, siempre hay primero lo que se llama la fase de prenegociación. En la fase de prenegociación, las cosas generalmente no son públicas, las primeras tentativas de diálogo no son más bien secretas, se hacen fuera del escrutinio público, y lo que se está buscando es crear algún tipo de canal de comunicación y alguna confianza básica entre partes que obviamente están en conflicto. Y en la medida que esos tanteos se van produciendo, también se intenta configurar una agenda de negociaciones. Esta fase de la prenegociación es sumamente importante, porque dependiendo de su asertividad, tanto en la construcción de los vínculos de comunicación como en la pertinencia de la agenda de los puntos a negociar, casi toda la suerte del proceso negociador va a depender de eso. En este caso, podemos decir que el proceso de Noruega es mucho más formal y mejor diseñado que los procesos anteriores, en los cuales deliberadamente Maduro pudo incidir para que no lo obligaran a comprometerse a cumplir ningún acuerdo eventual. Aquí lo que estamos viendo es que más bien sí se logró por la participación y la gestión experta del Reino de Noruega, que es avesado en este tipo de prácticas, se logró estructurar una agenda de 7 puntos. Ahora, vamos a ver que esencialmente, ¿en qué se resumen todos estos 7 puntos? En que las fuerzas democráticas o a favor de una transición democrática exigen garantías para una elección limpia, y a cambio el gobierno de Nicolás Maduro exige un levantamiento de las sanciones, sobre todo estadounidenses, pero también europeas. Ahora, esta negociación, dado que esto es lo que está en la práctica planteado, quiere decir que lo que quiere el gobierno autoritario no se lo puede brindar la oposición venezolana, porque lo que quiere, al querer el levantamiento de las sanciones, quien puede darle esto es el que sanciona, o sea, el gobierno norteamericano y Bruselas. Entonces, en la práctica es una negociación con los Estados Unidos, que de alguna manera intenta amparar la posición negociadora de la oposición venezolana, que está particularmente debilitada y disminuida como consecuencia de una represión muy fuerte y cada vez más asfixiante por parte del régimen de Nicolás Maduro. Una cláusula importante es que
el acuerdo funciona de manera tal que nada está acordado hasta que todo está acordado. En la práctica esto no se está cumpliendo. Pero bueno, es una forma, esto también se usó en los recientes acuerdos de paz en Colombia, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, pero lo que quiere decir es que la idea es ir avanzando en acuerdos parciales que quizás no se cumplen, las partes no se sienten obligadas, pero entonces quizás por eso acceden a acordar, pero con la esperanza de que al llegar al final todo sea más o menos como lo que están esperando. Pero cuando ya se llega al último punto, el costo político de echarse para atrás es mucho mayor, porque ya se ha llegado a una gran cantidad de acuerdos y ya se siente que quizás no vale la pena echarlo para atrás. Entonces es una cláusula que busca generar cierta confianza en el proceso y hacerlo cada vez más difícil de boicotear. Hasta ahora hemos tenido 5 rondas en el proceso de negociación de México. La última tuvo lugar justamente la semana pasada, después de casi un año de inactividad material, o sea, había conversaciones y había una serie de cosas, pero no había, digamos, públicamente no se había llegado a ningún acuerdo parcial. Bueno, justamente el miércoles de la semana pasada, o sea, hace una semana exactamente, se llegó a un nuevo acuerdo parcial por el cual Estados Unidos levantaría algunas sanciones que le permiten al gobierno venezolano acceder a los mercados internacionales de hidrocarburos a cambio de que permitiera la primaria y permitiera una elección relativamente limpia. El problema es que rápidamente el gobierno venezolano parece estarse echando para atrás, con lo cual Estados Unidos también se echaría para atrás, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona eso. Estos son hechos en pleno desarrollo. Bueno, aquí tenemos un diagrama donde podemos ver cómo se desarrolla una ZAP, una zona de acuerdo posible, bajo una curva que es lo que se llamaría un óptimo de Pareto, y ver cómo hay determinados resultados en esa curva, que pueden ser, obviamente los resultados de este lado son resultados altamente ventajosos para el chavismo, los resultados de aquí serían altamente ventajosos para la oposición y para los Estados Unidos, pero la zona de acuerdo posible solo es posible en un punto intermedio. Entonces, aquí lo que hemos tratado de diagramar es un conjunto de posibles puntos de acuerdo y donde es relativamente factible que las partes, bueno, lleguen a ese tipo de acuerdo, ¿no? No voy a extender mucho con eso en este momento. Y bueno, esto tampoco quizás merece mucho que nos metamos a comentarlo en profundidad. Simplemente son algunas consideraciones acerca de si el proceso ayuda al cambio o no. Yo diría que está bastante bien diseñado técnicamente, abre posibilidades, pero el conflicto es duro, porque sobre todo por la profunda asimetría de poder que todavía impera dentro de Venezuela entre el gobierno y la oposición. Habría que ver si ahora, con una elección contundente de una candidata para la oposición, esta persona es capaz de levantar, movilizar a una gran cantidad de la población venezolana, elevando así la fuerza y el perfil negociador de la oposición. Si esto fuera así, quizás esa asimetría se reduciría y quizás podríamos estar llegando a una situación que pudiera desbloquear la resistencia que tiene el régimen de Nicolás Maduro a ceder algo por la vía negociada. Bueno, tampoco me voy a meter con esto. Estas son algunas de las condiciones que favorecerían tentativamente una transición, de acuerdo con la bibliografía disponible especializada al respecto. Lo dejamos hasta aquí para no ir mucho más allá. Bueno, lo dejamos hasta aquí para más bien yo callarme un poquito la boca y permitir que podamos tener una conversación. Bueno, agradecerte, Miguel Ángel, todo lo que nos has compartido. La verdad que es una riqueza siempre escucharte. Entonces, por aquí agradecemos también a quienes nos han acompañado en esta transmisión. Cerramos la transmisión hasta la semana próxima y nos quedamos unos minutos esperando entonces para que cierre la transmisión y pasar al debate privado.